Y tenemos que hablar de otro de los impactos de esta cuarentena sobre las empresas. 15.000 empresas dejaron de pagar cargas sociales. Vamos a hablar de esto con Iván Sasovsky, él es tributarista. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eleonora? Muy buenas tardes, un placer. Igualmente, Iván. Bueno, a ver, vemos con preocupación este número, ¿no? Las empresas que dejan de pagar cargas sociales, en este caso, ¿qué indican? A ver, estamos en una situación de supervivencia en todo sentido, desde el punto de vista de la propia pandemia y desde el punto de vista económico. Es decir, nosotros estamos recibiendo permanentemente consultas de empresas de cómo poder superar esta parálisis que hay en la economía, y la verdad es que al no tener una fecha certera de cuándo esto va a terminar, muchas empresas lo que están haciendo es tratando de tirar lo más posible para ver superada, digamos, esta etapa de confinamiento y de falta de actividad, como para no tener que cerrar y no tener que tomar decisiones más drásticas que son totalmente dolorosas para cualquier empresario, para cualquier empresa, como pueden ser desde las desvinculaciones que obviamente pueden ocurrir, o hasta decisiones un poco más extremas como entrar en cesación de pagos o incluso poder llegar a liquidarse o entrar en un proceso de quiebra, digamos. Entonces, ante esa situación no hay muchas alternativas para poder financiarse en este contexto, sobre todo porque no está garantizado cuándo se va a poder reactivar de alguna manera la actividad. Entonces, muchas empresas lo que hacen es restringir los pagos, y dentro de esos pagos se encuentran los pagos de cargas sociales y los pagos de impuestos, y ahí realmente es donde cada rubro en particular tiene una incidencia distinta, obviamente, que lo que es turismo. ¿Dónde lo ves, claro? ¿Dónde lo ves más fuerte, más difícil? Mirá, se ve más complicado en lo que es turismo, todo lo que son servicios, principalmente lo que es la actividad gastronómica, obviamente que los hoteles, todo lo que tiene que ver con el espectáculo. Hay un montón de gente que trabaja de lo que es el rubro del espectáculo, ya sea en teatro como en actividad de músicos y recitales, que eso también está totalmente frenado. Entonces hay un montón de empresas que obviamente decidieron no pagar lo que les correspondía de aporte, con las consecuencias que esto tiene. También hay que hacer una salvedad al respecto, y es que en el fin de semana trascendió que el propio presidente planteó la posibilidad de que se va a volver de alguna manera a un mecanismo que en pago de impuestos está muy vigente, que es una moratoria de carácter general para una vez que se supere este momento, ¿no? Quería preguntarte por esto, Iván, porque ¿cuánto, por tu experiencia, ¿no? ¿Cuánto impacta que el presidente adelante esto, ¿no? El otro día lo decía Carlos Pañi en Odisea, decía, atención con esto que dijo el presidente, porque si uno escucha del otro lado que el presidente dice se viene una moratoria, lo primero que haces, si estás pagando los impuestos, es decir, bueno, los dejo de pagar, porque se va a venir una moratoria. Es que para nosotros realmente es muy complicado hasta asesorar en la materia, porque obviamente el empresario tiene un timing que no hace falta asesorarse de alguna forma para darse cuenta de lo que está pasando. Hay una parálisis, por lo tanto el Estado cada vez necesita más de la recaudación, y ante este escenario hay un montón de especulación. Al tener la certeza de que el propio presidente de su boca anuncia que va a haber una moratoria de carácter general, primero deja en evidencia dos cuestiones. Primero, el hecho de que la moratoria anterior, que tenía un vencimiento de obligaciones hasta el 30 de noviembre del 2019, que ya parece que fue hace 10 años, dejó afuera a un montón de grandes empresas, y que después la justicia empezó a decir, no, ojo, que cuando estás dando este tipo de beneficios, estás discriminando. Entonces la propia justicia dijo, esto tiene que ser de carácter general, por eso las palabras del presidente no son azarosas, sino que tienen que ver con eso. Y por otro lado, el hecho de que al saber o tener la certeza de que esto va a ocurrir
no solo por la palabra del presidente, sino también porque estadísticamente cada 2 años tenemos una moratoria en la que se nos condonan sanciones e intereses, con lo cual obviamente que el no pagar impuestos termina siendo uno de los negocios más rentables y que termina perjudicando a todo el sistema, porque obviamente dentro del sistema tributario argentino hay supercontribuyentes, como son los propios empleados en relación de dependencia, que no tienen la posibilidad de diferir ningún pago de impuestos, y hay otros que sí tienen la posibilidad de no pagar y luego subsanar esa situación. Por eso yo creo que el momento de la pandemia nos da una oportunidad increíble como para poder barajar y dar de nuevo. Realmente, Eleonora, la situación está tan emparchada y tan llena de estos incentivos que de alguna forma fomentan... Vos hablás de hacer una revisión del sistema tributario, ¿no? Es algo que nos debemos hacer rato a los argentinos, pero bueno, cada vez que se intenta después se termina dando marcha atrás. Quería preguntarte, Iván, también qué pasa con respecto a las señales que ha dado Uruguay en estos últimos días con las facilidades para que se pueda tributar en ese país. ¿Cómo impacta en la Argentina y cuántas consultas has tenido? La verdad es que el nivel de consultas está en sus máximos históricos al respecto. Yo creo que se mezclan una serie de factores. Por un lado, que Uruguay tiene hoy por hoy un gobierno de corte más promercado que el de la propia República Argentina. Por otro lado, el anuncio de la flexibilización de alguna forma para obtener residencia fiscal uruguaya y tener beneficios que obviamente no son solo para Argentina, sino que es para el resto del mundo. Por ahí los argentinos piensan que cada vez que hace algo Uruguay lo hace solamente pensando en nosotros, pero eso se dio en un momento en el que aparte se anunció el proyecto de expropiación de una de las empresas más emblemáticas del país. Entonces claramente la sumatoria de factores hizo que el nivel de consultas crezca un montón. Lo que sí tengo que dejar en claro es que hay un montón de información errónea respecto a cuándo se pierde la residencia argentina y cuándo realmente se da una situación en el que claramente hay un beneficio a favor de lo que es la mudanza internacional, con lo cual hay un montón de trascendidos que por ahí no son del todo exhaustivos en el análisis y es muy importante tener en cuenta como principio básico que ninguna norma que otro país disponga va a ser aplicable de manera directa en lo que la norma argentina ya establece, y para que estas normas sean realmente beneficiosas para un residente argentino o para una familia que está planificando qué hacer con su vida, se tiene que dar una mudanza internacional. Las familias y las personas se tienen que ir de la República Argentina con todo lo que ello implica. Y ese dato me parece clave como para poder entender y no confundirse con tanta información que hay al respecto, pero sí está más que claro que los contrastes entre los incentivos que están dando nuestros países vecinos y las restricciones que están teniendo nuestro propio país hacen que claramente la evaluación de alternativas mucho más atractivas esté sobre la mesa y que sea un material de consulta permanente. Queda claro y es buena la aclaración que acabas de hacer. Iván, muchas gracias por tu tiempo. Te mandamos un beso. Un beso grande y que tengan muy buenas tardes. Gracias, hasta luego.